Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón del alma. Qué alegría me da tenerlos aquí conmigo una vez más, compartir este espacio íntimo donde las palabras se convierten en puentes hacia nuestros sentimientos más profundos. Hoy vamos a tocar un tema que de verdad me tiene pensando desde hace días, un tema que resuena en cada uno de nosotros, en la sinfonía secreta de nuestras existencias. Es algo que todos, de una forma u otra, hemos experimentado o nos hemos preguntado con una mezcla de anhelo y ternura. ¿Tienes a alguien especial en tu corazón? Y ojo, quiero ser muy claro desde el principio, no me refiero únicamente a esa persona con la que compartes un noviazgo, una relación romántica o un amor apasionado, aunque ellos sin duda ocupan un lugar de honor. Hablo de ese alguien, de esa alma gemela que de repente, sin pedir permiso, se instala en un espacio privilegiado dentro de ti, dejando una huella imborrable, un perfume que perdura en el aire de tus recuerdos. Vamos a sumergirnos juntos en este mar de emociones, de conexiones humanas que nos hacen sentir vivos, que nos dan ese vuelco en el estómago, esa sonrisa tonta que se dibuja en nuestros labios cuando pensamos en ellos. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo llegó a tu vida, quizás de puntillas o irrumpiendo como un huracán de luz? ¿Qué hace que sea tan especial, tan indispensable, tan única en el vasto tapiz de nuestras interacciones? Piénsalo un momento, detente en medio del torbellino de tu día. Es esa persona que, sin importar lo que esté pasando en tu mundo, una simple llamada telefónica que interrumpe el silencio, un mensaje de texto que aparece en tu pantalla, o incluso un pensamiento fugaz que te asalta en un momento inesperado, puede cambiarlo todo. Es ese faro que se enciende en medio de la tormenta más oscura, esa melodía que te acompaña en los momentos más íntimos de tu soledad, esa razón para levantarte cada mañana con una chispa de esperanza, una motivación secreta que te impulsa a seguir adelante. Imagínate por un segundo, estás teniendo un día terrible. Todo te sale mal, cada paso que das parece llevarte en la dirección equivocada, te sientes abrumado por las responsabilidades, por las decepciones, por el peso del mundo sobre tus hombros. Y de repente, en medio de ese caos interior, suena tu teléfono. Es esa persona. Solo escuchar su voz, el timbre de su risa contagiosa, o leer un simple «espero que tu día mejore, aquí estoy si me necesitas», puede ser suficiente para disipar las nubes grises que se han cernido sobre tu ánimo. Es como si tuvieran la llave mágica, esa que abre las compuertas de tus emociones positivas, la que disuelve la tensión y la tristeza. Y no me digas que no te ha pasado. Ese efecto casi instantáneo de bienestar, esa sensación profunda y reconfortante de que todo va a estar bien, solo por saber que esa persona existe, que está ahí, de alguna forma, es un bálsamo para el alma. Y es que a veces lo verdaderamente especial no reside solo en grandes gestos, en declaraciones apasionadas o en momentos épicos dignos de una película de Hollywood. A menudo son las pequeñas cosas, los detalles sutiles, los que van construyendo ese nido acogedor en nuestro corazón, gota a gota, con la paciencia y la maestría de un artesano. Tal vez sea la forma en que te mira, esa mirada que no necesita palabras, esa que parece entender todas las historias que no dices, todos los miedos que escondes, todas las esperanzas que alimentas en secreto. O quizás sea la manera en que te escucha, esa atención plena que presta a cada palabra que sale de tu boca, a cada silencio que se instala entre tus frases, como si fueras el único ser en el universo en ese instante, como si tus pensamientos fueran tesoros que él o ella atesora. O tal vez sea simplemente esa complicidad inefable que surge en las conversaciones más triviales, esas bromas internas, esos chistes crípticos que solo ustedes dos entienden, que te hacen sentir parte de un club exclusivo, de una hermandad secreta que trasciende el entendimiento común. Muchas veces, este alguien especial no se ajusta a los moldes convencionales que la sociedad ha establecido para definir las relaciones. No siempre encajan en las etiquetas predefinidas. Puede ser un amigo de toda la vida, ese amigo leal e incondicional que ha estado contigo en las buenas y en las malas, que te conoce mejor que tú mismo, que ha presenciado tus mayores triunfos y tus peores caídas, que te ha visto en tus momentos más vulnerables y aún así te quiere, te apoya sin juicios y te anima con una fuerza inquebrantable a seguir adelante, a levantarte una vez más. Ese amigo que con el tiempo se convierte en familia, que tiene un lugar ganado a pulso en la narrativa de tu vida, un coautor de tus recuerdos más preciados. O quizás sea un mentor, alguien que ha cruzado tu camino y te ha inspirado profundamente, que te ha guiado con sabiduría en tu camino profesional o personal, alguien cuya experiencia, cuya trayectoria y cuyo ejemplo te han marcado tanto que sientes que le debes una parte de tu crecimiento y de tu éxito. Y claro, no podemos ni debemos olvidar el amor romántico, esa fuerza arrolladora que tiene el poder de transformar vidas.
Esa persona que llega y pone tu mundo patas arriba, pero de la mejor manera posible, reorganizando tus prioridades, reenfocando tu perspectiva, pintando tu realidad con colores que antes no existían. Esa persona que te hace sentir mariposas revoloteando en el estómago, que te roba el aliento con una simple sonrisa, que te hace soñar despierto con un futuro compartido. El amor, en sus múltiples y maravillosas formas, es uno de los motores más poderosos de la conexión humana, una energía vital que nos impulsa a ser mejores, a amar más profundamente. Es esa atracción inexplicable, esa química eléctrica que surge entre dos almas, esa sensación mágica y profunda de que has encontrado a tu otra mitad, a tu compañero de aventuras, a tu confidente más íntimo, a tu refugio seguro. Pero, ¿qué hace que alguien sea realmente especial? Es la intensidad de los sentimientos que provoca en nosotros. La duración de la relación, los años compartidos o los kilómetros que hemos recorrido juntos. La reciprocidad, ese dar y recibir equilibrado que nutre ambos lados de la conexión. Creo firmemente que es una mezcla de todo ello, un cóctel de emociones y experiencias que se fusionan en una armonía única. Pero sobre todo creo que es esa resonancia que encontramos en otra alma, esa vibración compartida que nos hace sentir comprendidos y valorados en un nivel profundo. Es cuando sientes que esa persona te ve, de verdad te ve, con todas tus virtudes y todos tus defectos, con tus luces y tus sombras, y te acepta incondicionalmente, te valora por quien eres. Es cuando sus valores fundamentales se alinean con los tuyos, cuando sus sueños se entrelazan con los tuyos, cuando su presencia en tu vida te hace sentir completo, inspirado, y sobre todo, genuinamente feliz. Piensa en esos momentos. Esos instantes fugaces pero eternos en los que, sin siquiera proponérselo, esa persona logra sacarte una carcajada incontrolable en medio de un funeral, rompiendo la solemnidad con un soplo de vida. O te da el consejo perfecto, la palabra exacta, justo cuando crees que no tienes salida, cuando te sientes atrapado en un laberinto de problemas. O simplemente te abraza con una fuerza reconfortante y en ese instante sientes que todos tus miedos se disipan, que las preocupaciones se desvanecen como el humo. Es ese tipo de magia, esa conexión que va más allá de lo puramente terrenal, de lo lógico y racional. Es algo que se siente en los huesos, en lo más profundo del corazón, una certeza que te ancla a la vida. A veces somos nosotros quienes nos convertimos en esa persona especial para alguien más, y lo más asombroso es que a menudo no nos damos cuenta. Quizás sin siquiera proponérnoslo conscientemente, hemos sido ese salvavidas que sacó a alguien de su soledad más profunda, que le devolvió la ilusión perdida, que le hizo ver la vida con otros ojos, con una perspectiva renovada y esperanzadora. Es un intercambio de energías mutuas, un dar y recibir que nos enriquece a ambos, un ciclo virtuoso que nutre el espíritu. Y lo más sorprendente de todo esto es que a menudo, estas conexiones especiales surgen de los lugares más inesperados. No son necesariamente personas que buscamos activamente, no son objetivos que nos marcamos en un plan estratégico de vida, sino que aparecen cuando menos lo esperamos, como un regalo del destino, como una bendición inesperada. Un encuentro casual en un lugar insólito, una conversación fortuita que se prolonga más de lo esperado, una amistad que florece lentamente con la sutileza de una flor que se abre al sol. Y de repente, sin darte cuenta, te das cuenta de que esa persona se ha vuelto indispensable, una pieza clave en el rompecabezas de tu existencia. Por eso, hoy quiero invitarte a la reflexión más íntima y honesta. Quiero animarte a que pienses en quién es esa persona en tu vida. Ya la tienes plenamente identificada, con nombres y apellidos, con recuerdos y anécdotas grabadas a fuego en tu memoria. O quizás estás en ese hermoso y a la vez desafiante proceso de descubrimiento, esperando reconocer esa chispa divina cuando aparezca. No te presiones, querido amigo, porque el amor y las conexiones especiales no se fuerzan, no se obligan. Simplemente suceden. Y cuando suceden, lo hacen de una manera tan natural, tan fluida, y a la vez tan impactante, que te preguntas cómo habías sido capaz de vivir antes de esa presencia, cómo había sido tu mundo sin esa luz. Es fascinante pensar en cómo nuestras vidas están tejidas por hilos invisibles, hilos de experiencias, de emociones, de afecto, que nos conectan con otras personas. Algunos de esos hilos son fuertes y duraderos, forjados en el crisol del tiempo y las adversidades. Otros son más tenues, más sutiles, pero igual importantes como un susurro en el viento. Y esos hilos que conectan nuestros corazones, los que nos hacen sentir ese cariño profundo, esa admiración sincera, esa gratitud inmensa, son los que realmente le dan a la vida su verdadero color, su auténtico significado y su propósito más elevado.
Así que ya sea ese amigo que te entiende sin necesidad de que abras la boca, ese familiar que siempre te da un abrazo de oso que te reconforta el alma, esa pareja que te hace soñar despierto con un futuro lleno de ilusiones, o incluso ese personaje de un libro o una película que te ha inspirado profundamente, que te ha enseñado lecciones valiosas. Todos ellos ocupan un espacio especial en nuestro corazón. Son los pilares de nuestra felicidad, las anclas que nos mantienen firmes y seguros en este viaje vertiginoso y maravilloso llamado vida. Quiero que te permitas sentir esa emoción, esa gratitud profunda y sincera por tener a alguien especial en tu vida. Celebra esas conexiones, cuídalas con esmero, riégalas con tus palabras y tus acciones como si fueran las flores más preciadas y delicadas de tu jardín personal. Porque en un mundo que a veces puede parecer tan frío, tan solitario, tan impersonal, tener a alguien especial en tu corazón es uno de los tesoros más grandes y valiosos que podemos poseer, una fuente inagotable de fortaleza y alegría. Y para cerrar este momento de profunda reflexión, quiero animarte a dar un paso más allá de la contemplación. Quiero animarte a que si ya tienes a esa persona especial claramente identificada, se lo hagas saber. Un mensaje de texto sincero, una llamada telefónica espontánea, un detalle pensado con cariño, una carta escrita a mano, no te guardes ese sentimiento precioso. Haz que sepan cuánto significan para ti, cuánto valoras su presencia en tu vida. Y si aún estás en esa hermosa búsqueda, si aún no has encontrado a esa alma gemela que resuene contigo, no te desanimes. No pierdas la fe. El universo conspira a favor de aquellos que están abiertos al amor, que están receptivos a las conexiones genuinas, que creen en la posibilidad de la magia. En resumen, hemos explorado esa chispa única y especial que surge entre personas, esa conexión profunda que va más allá de lo superficial, de las apariencias, y se anida en lo más profundo de nuestro ser, en las entrañas de nuestra alma. Hemos hablado de cómo estas personas, ya sean amigos leales, familiares queridos, parejas apasionadas o mentores inspiradores, enriquecen nuestras vidas de maneras inimaginables, a menudo a través de pequeños gestos cotidianos, de una comprensión mutua que trasciende las palabras, y de un apoyo incondicional que nos impulsa hacia adelante. Y lo más hermoso y conmovedor de todo esto es la sorpresa inherente a encontrar a estas almas especiales en los momentos y lugares menos esperados, cuando la vida decide regalarnos un tesoro inesperado. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla tan íntima, tan personal. De verdad, me encanta poder compartir estos pensamientos, estas reflexiones que nacen del corazón con ustedes. Ahora, la conversación no termina aquí. Me encantaría saber tu opinión. ¿Quién es esa persona especial en tu corazón? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Qué huella ha dejado? Me encantaría leer tus historias, tus experiencias y tus reflexiones en los comentarios de abajo. Vamos a crear juntos una comunidad de corazones abiertos, de almas agradecidas, donde podamos compartir nuestras luces y nuestras sombras. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha hecho sentir algo, si ha tocado alguna fibra sensible en tu interior, te invito a que le des un gran me gusta, un gesto de aprecio que me motiva enormemente. Compártelo con aquellas personas a las que creas que este mensaje les pueda llegar al alma, que puedan encontrar consuelo o inspiración en estas palabras. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Haz clic en la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras conversaciones, para formar parte de esta comunidad en constante crecimiento. Tu apoyo significa muchísimo para mí, es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que espero les sea útil y les toque el corazón. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y lleno de cariño para cada uno de ustedes.